Mi nombre es Abraham Tirado Rico, albañil con 10 años de experiencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos dos herramientas realmente impresionantes que nos van a ayudar a editar, traducir o hacer un doblaje a nuestros vídeos. Y además de eso también podemos hacer lip sync. En cuanto a la edición, podemos hacer que los personajes de estos vídeos digan literalmente lo que nosotros queramos. Y ya verán que es muy fácil de utilizar. Y todo gracias a esta plataforma que pueden ver aquí, que se llama Bozo. Lo primero que tienen que hacer es crearse una cuenta. No se preocupen que es gratuito. Y como verán con estos ejemplos, tendremos resultados como estos. Bozo, what's your main goal in video creation? To make video creation. Obviamente está en inglés, pero hemos cambiado totalmente el diálogo entre estos dos personajes. Pero para que lo entiendan mucho mejor vamos a hacer un pequeño ejemplo. Así que iniciamos sesión. Y como pueden ver ya tenemos estas tres herramientas. Tenemos la retranscripción y el redoblaje, donde podemos hacer que nuestros vídeos, es decir los personajes en nuestros vídeos, digan lo que nosotros queramos. También tenemos el traductor y el doblaje. Y esta que nos transforma nuestros vídeos en vídeos cortos. Pero probemos la primera, que es la más interesante. Y aquí tenemos que subir nuestro vídeo y que esté en estos formatos. Y como pueden ver aquí yo tengo este vídeo. Veámoslo para que vean cómo iniciamos el proceso. My name is Maximus Decimus Meridius. Como lo escuchan, está en inglés. Este ejemplo nos va a servir muchísimo, porque verán que incluso si nuestro vídeo está en inglés, podemos tener resultados realmente decentes, o incluso muy buenos, como ya lo van a ver. Bueno, entonces vamos a agarrar este vídeo y lo vamos a soltar aquí. Ya esperamos a que termine de cargarse. Bueno, ya está. Seleccionamos el número de personas que hablan en nuestro vídeo, que en este caso es solo uno, así que seleccionamos uno. Y en cuanto a la detección del lenguaje lo vamos a dejar en autodetectar y presionamos en continuar. Y ya empezará a transcribirse el diálogo de nuestro vídeo. Y cuando ese proceso ya termine, nos ofrecerán escribir un nuevo diálogo mediante inteligencia artificial, o lo podemos hacer nosotros mismos. Para este caso lo vamos a hacer nosotros. Así que presionamos en esta opción. Y aquí tenemos el diálogo que está en inglés, pero nosotros lo vamos a cambiar. Y recuerden que para tener un buen resultado tenemos que hacer coincidir lo más posible el número de letras y palabras. Y como pueden ver aquí abajo en la línea de tiempo, tenemos cada oración o cada párrafo en el lugar del vídeo en el cual se pronuncian. Así que también podemos guiarnos por esto. Todo es cuestión de práctica. Así que empezamos por reescribir cada párrafo. Borramos esto y escribimos el nuestro. Y como pueden ver aquí, yo ya reescribí todo el parlamento o diálogo. Ahora para aplicar estos cambios, lo que tenemos que hacer es dar clic en esta opción que tenemos aquí. Update Speech. Y esperamos unos cuantos segundos. Y mientras pasa esto quiero que tengan en cuenta que solo tienen 30 créditos. Pero como siempre les digo, pueden crearse diferentes cuentas con diferentes correos electrónicos y así poder utilizar esta herramienta cuantas veces deseen. Y bueno, ya tenemos el resultado con la retranscripción. Y verán que a pesar de que el vídeo está en inglés, tenemos un excelente resultado en español. Pero basta de charla y escuchémoslo. Mi nombre es Abraham Tirado Rico, albañil con 10 años de experiencia, comandante de arquitectos, leal sirviente de mi amada esposa, mi única reina, padre de un patético nini, esposo de mi comandanta. Y juro que ya no aguanto más. Esto tiene que parar. Y ya lo ven, la transcripción y los tiempos son perfectos. Creo que sincronizamos muy bien cada párrafo. Ahora tenemos dos opciones. La primera es generar nuestro vídeo solamente con el doblaje, tal y como lo vimos. Pero la segunda es generar con el lip sync. En este caso, ¿qué les parece si probamos el lip sync? Aunque creo que este vídeo como está, ya está genial. Pero como les digo, vamos a probar el lip sync. Aquí nos dice que solo debe haber 2 personas que hablen. En nuestro caso solo hay una, así que va a ser mucho más fácil.
y el vídeo debe ser de menos de 10 minutos. El nuestro solo dura 24 segundos, así que está perfecto. Esperemos que nuestro vídeo salga medianamente bien, así que presionamos en Lip Sync. Y ahora tenemos que esperar. Y nuestro resultado sí que demoró en esta ocasión, pero por fin lo tenemos. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Mi nombre es Abraham Tirado Rico, albañil con 10 años de experiencia, comandante de arquitectos, leal sirviente de mi amada esposa, mi única reina, padre de un patético nini, esposo de mi comandanta. Y juro que ya no aguanto más. Esto tiene que parar. ¿Y qué les parece? La verdad que el lip sync no está tan mal. De hecho, está aceptable. Así como lo ven, esta herramienta puede tener varios usos, pero las que yo identifico en su mayoría son para divertirse, o también para algunos trabajos serios. Y si están contentos con este resultado, van a presionar en Export y descargan el lip sync. Ahora sí, presionamos en Download para descargar definitivamente. Y eso es todo. Y si regresamos al inicio, veremos que aquí está almacenado ya nuestro vídeo, que lo podemos descargar o editar cuando nosotros queramos. Y aquí tenemos otra herramienta donde podemos hacer algo similar. Y en esta también tenemos una prueba gratuita. Lo único que tenemos que hacer es crearnos una cuenta, presionando aquí. Una vez que lo hayan hecho, estarán en esta interfaz. Y como verán, tenemos varias herramientas, pero con la que podemos tener un resultado similar al que vimos en la otra plataforma es con esta herramienta que dice Video Translation. Y aquí tenemos la opción de cargar nuestro vídeo o copiar el enlace de un vídeo. ¿Qué les parece si lo intentamos con este vídeo que yo tengo aquí? Y como pueden ver, ya se está cargando. Y aquí está ya nuestro vídeo. Ahora seleccionamos el lenguaje original, que en este caso es inglés. Y lo vamos a traducir al español, que se encuentra aquí. Y aquí tenemos la sincronización de labios, que lo vamos a activar. Y aquí tenemos también la opción de agregar o no subtítulos. Yo en esta ocasión no los quiero, así que selecciono no subtítulos. Y presionamos en traducir vídeo. Y nuestro vídeo ya se está procesando, así que solo tenemos que esperar. Y la verdad es que sí se tomó su tiempo, pero al fin ya está. Y este es el resultado. Cualquiera que sea esta cosa que intentas crear, ¿cuál sería la utilidad comparada con el estado actual de la técnica? ¿Cuántas personas se verían afectadas? El lip sync está bastante bueno, pero como en el caso anterior, si queremos hacer que nuestro personaje diga lo que nosotros queramos, lo podemos editar, presionando precisamente aquí donde dice editar en inglés. Y aquí tenemos los párrafos ya traducidos, como también en el idioma original. Ahora lo único que tenemos que hacer es cambiar estos párrafos a nuestro gusto. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Después de haber editado los párrafos, lo único que tenemos que hacer es presionar en estos botoncitos de play y vamos a actualizar las voces que antes teníamos. Y ya está, veamos cómo se escucha. A cualquiera que vea este video quiero decirle solo una cosa: ¿por qué no se ha suscrito todavía al canal si es gratis? Y bien, ¿qué les parece? Y también tenemos la última parte. Por favor, háganlo, amigos. Perfecto. Y también lo podemos escuchar con el vídeo. A cualquiera que vea este video quiero decirle solo una cosa: ¿por qué no se ha suscrito todavía al canal si es gratis? Por favor, háganlo, amigos. Claro que todavía no tiene el lip sync, pero eso lo podemos agregar más adelante. Lo único que puede ser malo, al igual que la otra plataforma, es que tenemos créditos limitados. Pero como siempre les digo y se los vuelvo a repetir, podemos crearnos diferentes cuentas con diferentes correos electrónicos y así poder utilizar estas herramientas el mayor tiempo posible. Ah, y si les gustan los resultados, se lo pueden descargar presionando en Export. Pueden descargarse solamente el audio o el vídeo completo. Y así de simple. Pero en fin,
Estas son dos herramientas bastante interesantes y sí, también son divertidas. Pero díganme qué es lo que piensan en los comentarios. Y bien, ese ha sido el vídeo de hoy. Como siempre les digo, cuídense mucho y hasta la próxima.